Buenos días, amados hermanos. Es una alegría volver a encontrarnos con ustedes en el Espíritu del Señor y poder meditar en las Escrituras, escudriñar las Escrituras y dejar que el Señor avive esas Escrituras en nuestras vidas. Que el Señor nos dé oídos para oír, ojos para ver y bocas para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Estas verdades, amados hermanos, yo creo que este es el mensaje que Dios está dando a nuestras vidas para este tiempo, a la iglesia para este tiempo. Lo he podido sentir en mi vida, en mi corazón. Y estamos viendo el Elías que ha de venir, el espíritu y poder de Elías, lo que vimos anteriormente con el Elías que ya vino en la primera venida del Señor Jesucristo, se suma a lo que queremos ver hoy, porque la palabra del Señor edifica, es como ladrillo sobre ladrillo. No es que debemos olvidar lo anterior para ver ahora qué va a suceder. No, estamos edificando. Y el Señor Jesucristo, ante la pregunta de los discípulos, dijo que Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Y esa escritura lo vemos en Mateo capítulo 17. Por favor, hermanos, vayamos a Mateo capítulo 17. En el verso 11, respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, restaurará todas las cosas. Y yo quisiera ver un poco el contexto en el cual les está diciendo aquí en Mateo que Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Ellos subieron al monte a orar, lo que nosotros conocemos como el monte de la transfiguración. El Señor estaba orando y dice que los cielos se abrieron y que vieron a Moisés y a Elías hablando con el Señor Jesucristo. Dos hombres, el uno había traído la ley de Moisés y el otro el espíritu de restauración y de arrepentimiento. Entonces vieron ahí con otro hombre glorioso, nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, y oyeron la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Un evento tan glorioso en ese lugar, hermanos, amados, y todo esto sucede alrededor de lo que estaba aconteciendo en Israel. Un tiempo muy difícil, un tiempo en que los líderes espirituales habían hecho extraviar el conocimiento del pueblo. Un tiempo en que sí esperaban al Mesías, pero también había mucha confusión, había mucho pecado. También un tiempo en que había muchos enfermos, muchos leprosos, una necesidad tan grande en medio del pueblo, y ellos esperaban su Mesías y anhelaban a su Mesías. Pero el Señor escogió a estos hombres para que puedan ver a Moisés y a Elías, y cuando bajaban del monte seguramente ese cuadro estaba en sus ojos, ese cuadro aún estaba en su mente. Vieron a Elías y la pregunta es: ¿cómo dicen los escribas? ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y el Señor le respondió: Elías vendrá en el futuro primero y restaurará todas las cosas antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo anhelo, hermanos, que aquellos que estén buscando, que aquellos que estén despertando este anhelo por Dios, este deseo de la venida del Señor, que el Señor restaura todas las cosas, que el Señor nos dé una vislumbre, un cuadro glorioso de lo que va a venir, que con nuestros ojos, por decirlo así, podamos anticipar la gloria que ha de venir, que el Señor ponga delante de nuestros ojos, porque para Dios todo es posible. Él lo hizo, y seguramente hombres que anhelan su vida y su venida podrán ver, tal vez anticipadamente, esa gloria que viene, hermanos. Nosotros podemos buscarlo, está disponible para nosotros, hermanos. Y dice que Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Y la pregunta es:
¿Qué va a restaurar? Nosotros podemos decir, bueno, restaurará todas las cosas. ¿Y qué es todas las cosas? Y tal vez no podamos responderlo, hermanos. Pero yo creo que las Escrituras tienen la respuesta. Y quisiera que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 19. Después de lo que sucedió en el Monte Carmelo y después de que Elías clamó al Señor y el Señor hizo descender fuego del cielo y mató a los profetas de Baal, entonces Acab fue con Jezabel y le dijo lo que había acontecido. Y Jezabel, esa mujer perversa, hija del rey de los Sidonios, centro de adoración de Baal, mandó a decir a Elías que él le iba a hacer lo mismo que él hizo con sus profetas de Baal. Entonces Elías dice que vio el peligro y se fue y caminó por el desierto, un día de camino en el desierto. Pero vino un ángel y le dio de comer y de beber y volvió a dormirse, y luego le hizo despertar y comió y bebió y caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb y se metió en una cueva. Y cuando estaba en esa cueva, en el verso 9 del capítulo 19 de Primera de Reyes, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Amados hermanos, y aquí está lo que el Señor va a restaurar a través del espíritu y poder de Elías. He sentido un vivo celo por Jehová, el Dios de los ejércitos. Esa frase lo que quiere decir: tengo algo vivo en mi ser interior que me hace ser celoso por Dios, celoso por las cosas del Señor, celoso por su palabra, celoso por sus sacrificios, celoso. Algo vivo que se mueve en mí, que no me deja tranquilo, que me quema, que me arde en mi ser interior, y eso me hace ser celoso de sus caminos, celoso de buscarle, celoso de ver la maldad y el abandono de otros ante la presencia de Dios. Oh, amados hermanos, ¿y qué es eso vivo? Seguramente es la vida de nuestro Señor Jesucristo, la vida de Dios, que nos hace ser celosos. Y eso quiere decir, habrá en nuestros tiempos, hermanos, todavía cristianos que tengan ese celo, eso vivo en su ser interior que les hace moverse. Oh, amados, ese ardor ferviente que no nos deja tranquilos si nosotros no hemos buscado al Señor, si nosotros no hemos compartido y participado del Espíritu de Dios. Amados hermanos, debemos nosotros reconocer que la iglesia ha perdido ese celo, la iglesia ha perdido ese fervor, la iglesia ha perdido ese anhelo, y es necesario que sea restaurado. Amados hermanos, es necesario que sea restaurado en nuestras vidas, en aquellos que decimos tener el conocimiento de Dios. Hermanos, permitir que el espíritu y poder de Elías entre en nuestros corazones y ponga ese celo vivo por las cosas de Dios, ese celo vivo no solo por nosotros, por nuestras vidas, sino por la vida de los demás, que vuelvan al ardor, que vuelvan al celo de Dios, al temor de Dios en sus vidas. Hermanos, necesitamos esa gente en nuestras iglesias, y Elías viene a restaurar esas cosas para aquellos que quieran, que anhelen la venida del Señor, que anhelen que los enfermos sean sanados, que anhelen que las aguas vivas estén en medio de nosotros. Ese celo de Dios debe ser restaurado en la iglesia, amados hermanos, y debemos buscarlo. A veces nosotros decimos: el espíritu de Elías vendrá. Así, ¿cuándo vendrá? Vendrá y veremos lo que hace. Al decir veremos, nos estamos convirtiendo en aquellos que forman parte de los que contemplan nada más. Pero hermanos, como les hemos compartido, nosotros debemos ser aquellos
que no solo contemplan, sino son parte de la restauración, parte de lo que Dios va a hacer, de aquellos que reciban el espíritu y poder de Elías. ¿Será que en el último tiempo va a haber una compañía de creyentes, de hombres que han crecido y han anhelado el camino del Señor y lo han caminado llenos de ese espíritu para poder transmitir el celo de Dios a la iglesia, al pueblo de Dios? Hermanos, ¿qué debemos hacer con este mensaje? Yo quisiera ir a Habacuc. Hermanos, si ustedes me acompañan a Habacuc capítulo 2, ahí el profeta Habacuc menciona en el capítulo 1, y él quiere tener una visión. Dice, sobre mi guarda estaré. ¿Sí? ¿Qué quiere decir mi guarda? Era un lugar en el muro donde los vigilantes estaban vigilando que los enemigos no se acerquen, que la destrucción no se acerque. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder a mi queja. Y esa palabra queja no es que se estaba quejando, sino a lo que había presentado delante de Dios. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ello. ¿Para qué le dio esa visión? Para que el que la leyera, el que quiere ir a leer esas tablas, dice escribe en tablas. Y el que quiere leer la visión que va a estar escrita ahí, y cuando la lea, corra. Cuando la lea, corra. Oh, hermanos, eso debemos hacer en nuestros tiempos. Cuando oímos el mensaje, debemos correr, debemos caminar para que ese mensaje se cumpla. Señor, trae ese celo vivo de vuelta a la iglesia. Trae ese celo que hace descender el fuego de Dios, al Dios que responde por fuego, el fuego del Espíritu de Dios, la unción que en nuestra alabanza, en nuestros sacrificios, se vea la unción de Dios quebrantando y compungiendo nuestros corazones y el corazón de los demás, hermanos. Debe ser restaurado en este tiempo el celo de Dios, hermanos. Y vayamos a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Ahí nos está diciendo, hermanos, también que va a ser restaurado. Jeremías capítulo 31. Y en el verso 31 también nos está diciendo, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice que haré un nuevo pacto. Y en Primera de Reyes capítulo 19, Elías le dice, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han abandonado tu pacto. ¿Qué es el pacto? Sus leyes, sus mandamientos. Ellos sabían cómo debían caminar, pero han abandonado el pacto, hermanos. Cuando el celo de Dios se pierde en la iglesia, cuando el celo de Dios se pierde en nuestras vidas, hermanos, no nos interesa el pacto, no nos interesa sus mandamientos, no nos interesa sus leyes. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Comenzamos nosotros a vivir ignorantes de la ley de Dios, sin saber lo que Dios pide y lo que Dios quiere, lo que Dios anhela. Oh, y Él lo que anhela es nuestra vida, hermanos. Él anhela hacernos el bien, amarnos, si caminamos en su camino. Pero Jeremías dice que he aquí yo haré un nuevo pacto, porque estamos viendo, Elías vendrá y restaurará todas las cosas. ¿Qué va a restaurar? El pacto en el corazón de la iglesia. El pacto, guardar sus leyes, guardar sus mandamientos, las leyes, los profetas, los salmos, los evangelios,
El apocalipsis, el tiempo viene y está cercano, hermanos. Y no conocemos muchas veces el pacto del Señor, como Dios quiere que caminemos. Y si lo conocemos, no lo hacemos, esa es otra parte. Y si lo leemos, no lo hacemos porque no hay celo, no hay fervor en nuestros corazones. Y cuando no hay fervor, se olvida el pacto, hermanos. Se olvida el pacto, pero el Señor en estos tiempos duros, cuando Israel estaba a punto de caer en cautiverio, el Señor dice: yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vayamos a Mateo capítulo 26, hermanos. Vayamos a Mateo capítulo 26. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? En el verso 28. Dice 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Esta es la copa del nuevo pacto. Esta es la copa del nuevo pacto. Perdón que repita, hermanos, porque a veces nosotros estamos pensando: el Señor vendrá y hará un nuevo pacto. El Señor ya dijo: esta es la copa del nuevo pacto. ¿Sí? El nuevo pacto. ¿Y qué es el nuevo pacto, hermanos? Regresemos a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Dice: haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El primer pacto fue escrito en tablas, hermanos, pero ahora dice: escribiré mis leyes en sus corazones, en sus corazones, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dice que todos le conocerán, y esa palabra conocer es tener una experiencia con Dios. Hermanos, ahí Dios escribe sus leyes en nuestros corazones. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y tenemos una experiencia personal y única con Dios. Oh, amados hermanos, cuando oyeron la predicación de Juan el Bautista, cuando oyeron esa predicación, unos respondían, querían tener una experiencia personal, abrieron sus corazones, hermanos, y debemos nosotros abrir nuestros corazones al celo de Dios, al pacto de Dios, a las leyes, a los mandamientos, tener una experiencia con Dios, tener algo propio, por así decirlo. ¿Sí? Conocerlo a Dios personalmente, hermanos, personalmente. Hacer como Habacuc dice: el que oye correrá. No como tal vez por mucho tiempo tal vez han tenido que hacer con nuestras vidas, o hemos tenido que hacer con otras vidas. Hermano, vaya a la iglesia. Hermano, lea las escrituras. Hermano, hay que orar. Hermanos, hay que hacer esto. Sí, hermano, es que los quehaceres, es que el tiempo, es que, hermano, yo sí quisiera, pero no, hermanos. Habacuc dice: el que la lea en esas tablas va a correr, que corra, hermanos. Está diciendo: si lo lees, corre, porque se va a cumplir. Porque si lo lees y no corres, te va a afectar. Oh, hermanos amados, debemos correr. Ya no estamos en tiempos, hermanos,
en que tienen que golpear a nuestra puerta y decirnos: corre, la venida del Señor está cerca, corre, necesitas restaurar el fervor, necesitas hacer esto, necesitas hacer el otro. Estamos viviendo en tiempos difíciles, hermanos, en tiempos que la maldad abruma el mundo. Hermanos, estamos viviendo en tiempos en que nosotros debemos oír el mensaje, leerlo y correr y decidir en nuestro corazón: voy a correr en pos del Señor. Estamos viviendo en esos tiempos, hermanos. El que la lee, que corra. El que la escuche, que corra, hermanos. ¿Qué va a restaurar el Elías que vendrá? Va a restaurar el pacto, hermanos. Va a restaurar el celo por los mandamientos de Dios, el celo por conocer la palabra del Señor, el celo por escudriñar su palabra y conocer y ya no ignorar más los mandamientos del Señor para transgredir sus leyes. Esta es mi sangre del nuevo pacto, dijo el Señor Jesucristo. Y es interesante, hermanos, en Hebreos capítulo 8, vayamos ahí, hermanos. En Hebreos capítulo 8 también nos está hablando el apóstol Pablo acerca del nuevo pacto. Amén. El nuevo pacto. Perdón, es 2 de Corintios capítulo 3. Dice, y tal, en el verso 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El apóstol Pablo dice, nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque en la mente de muchos creyentes están: Elías vendrá y restaurará. Sí va a venir. Y dirá, ahí vamos a ver el nuevo pacto. El Señor Jesucristo dijo, esta es la copa del nuevo pacto. Yo quiero escribir mis leyes de ahora en adelante. Yo quiero escribir mis leyes en sus corazones. El apóstol Pablo dice, nos hizo ministros competentes, o sea que estamos en competencia, ejerciendo, quiere decir esa palabra competente, que estamos en competencia, que estamos en ejercicio, que estamos actuando en el nuevo pacto, el cual es el pacto del Espíritu de Dios, hermanos. Oh, hermanos, si tenemos una experiencia con Dios, con su presencia gloriosa, hermanos, es interesante. Por eso les mencioné en qué contexto los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo, cómo los escribas dicen que Elías debe venir primero. El contexto es porque ellos vieron esa gloria, hermanos. Ellos vieron ese cuadro glorioso, hermanos amados. Oh, hermanos, y hoy nosotros debemos tener esa experiencia gloriosa. Ahí el nuevo pacto ya no será solo letra, sino será vida, hermanos. Yo quiero ir a Juan y quisiera hoy terminar con eso. En Juan capítulo 4, hermanos, es muy lindo cuando vemos que la palabra del Señor se va tejiendo y tejiendo, hermanos. Juan capítulo 4, y ustedes saben de qué habla, de la mujer de Samaria o la mujer samaritana, ¿sí? Cuando el Señor le pidió de beber, ¿sí? Y le dijo,
tú me darías de beber si supieras quién soy yo. ¿Sí? Y entonces ella no sabía quién era, pero en el transcurso de la conversación, la mujer samaritana en el verso 19 le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Los ojos de esta mujer ante las palabras del Señor comenzaron a ser abiertos. Ella estaba teniendo una experiencia con el Hijo de Dios, una experiencia con el Hijo del hombre. Así van a ser abiertos nuestros ojos, hermanos. ¿Qué esperamos? La pregunta es: ¿qué esperamos, hermanos? ¿Qué esperamos en el contexto de qué? De que si no nos acercamos a Dios, queremos ver toda esta gloria. Si no nos acercamos a Dios, seremos candidatos para que el espíritu y poder de Elías y esa compañía que Dios tiene en el fin va a obrar con el celo de Dios. Oh, hermanos amados, despertemos de nuestro sueño. La mujer comenzó a abrir sus ojos y le dijo: me parece que tú eres profeta. Y entonces, después de toda esa conversación que a ella le parecía una conversación natural, del agua natural, comienza ella a escudriñar el corazón de Cristo y a querer beber esa agua que Él puede darle. Y comienza a decirle: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y verdad. El nuevo pacto escrito por Dios, por su Espíritu en nuestros corazones. Tener una experiencia con Cristo, una experiencia con el Espíritu Santo. Y esta mujer tuvo esa experiencia, hermanos. Samaria no era considerado como parte de la tierra de Israel. Si ustedes leen la historia, no era considerado, porque allí habitaban gentiles, traían para que se mezclen, porque los conquistadores decían: si se mezcla, si traemos otra gente, entonces va a haber una mezcla y van a perder su identidad, su cultura, su Dios. Pero esta mujer, hermanos, siendo samaritana, no había perdido. Algunos judíos en Samaria, que sí había pocos que vivían ahí, no querían contaminarse, hermanos. Pero Samaria habla de contaminación, de mezcla. En el reinado de Acab, cuando apareció Elías, hermanos, Acab estaba casado con Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios. Una mezcla, hermanos, una mezcla de culturas, mezcla de dioses, por decirlo así. El pueblo de Dios con gentiles que adoran a otros dioses. ¿Cómo está hoy la iglesia, hermanos, en general? Una mezcla. Y aquellos que quieren vivir apartados de esa mezcla, en la verdadera palabra del Señor, en el verdadero camino del Señor, reciben burlas, como le recibió Acab a Elías. Acab le dije: tú eres el que turbas a Israel. Y esa palabra turbar quiere decir que ha enturbiado las aguas. Y las aguas tienen que ver con la palabra viva de Dios. Y Elías le respondió: tú eres el que turbas a Israel, adorando a los baales de esa mujer Jezabel. Una mezcla, hermanos. Hoy, hermanos, el pueblo no sabe qué es Dios. Dice que sabe, pero no sabe qué es Dios, hermanos. No conoce al Dios que responde por fuego. Amados hermanos, que el Señor nos dé la gracia para guardar ese pacto, para tener la experiencia con Dios,
con el Espíritu Santo. Y Elías restaurará el pacto verdadero en el pueblo de Dios. Elías va a quitar esa mezcla, y los que quieran vivir en mezcla no podrán permanecer delante de la presencia de Dios. No participarán de su presencia, no participarán de su reino. Repito, hermanos, el espíritu y poder de Elías, el Elías que vendrá, el espíritu que ya se está moviendo, hermanos, ya está aquí. El espíritu del Elías que vendrá, hermanos, va a restaurar el pacto verdadero, el pacto puro, por decirlo así. Él separará la mezcla de lo verdadero, y aquel que quiere vivir en la mezcla o no permanecerá delante de su presencia, no permanecerá de pie en su presencia, hermanos. Pero aquellos que quieren y anhelan esa restauración, hermanos, tendrán más verdad en sus vidas, más de la presencia de Cristo, más de su palabra, más luz, más verdad. Esta palabra gloriosa que tenemos aquí escrita tendrá un resplandor como nunca antes lo tendrá, hermanos amados. Pero es necesario que la mezcla salga de nuestros corazones, y aquel que quiere vivir con esa mezcla, hermanos, será quitado. Como dicen las Escrituras, el impío, ¿qué tiene que ver en la casa de Dios? Oh, porque esa palabra verdadera, sin mezcla, predicada con la gloria de Dios, con la unción de Dios, hermanos, hará que en las iglesias muchos se postren ante esa palabra, ante esa presencia preciosa. Pero también hará que muchos abandonen la iglesia y digan: no, yo quiero vivir en mi mezcla, yo quiero vivir relajado, tranquilo, no puedo soportar esa palabra, mejor tengo que salir de este lugar, mejor tengo que ir a otro lugar donde me sienta tranquilo. Ok, puedes irte a ese lugar, pero tal vez ese lugar tenga una mezcla. Pero el espíritu y poder de Elías, el espíritu que vendrá, el Elías que vendrá, va a restaurar el pacto, la palabra verdadera para los corazones verdaderos, hermanos. Que el Señor nos dé la gracia, hermano. Oh, hermanos, acudamos a esas aguas, acudamos a ese clamor. Señor, que el espíritu y poder de Elías llene mi vida para sacar la mezcla de mi vida y ver lo verdadero, ver la luz gloriosa. Hermanos, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, ¿sí? Y en la parábola del trigo y la cizaña, como vimos, recogerá la cizaña en manojos y lo echará al fuego, pero el trigo estará delante de él para ser alimento para otros, hermanos. Quiero terminar aquí. Seguiremos viendo lo que Elías restaurará, hermanos. Oh, hermanos, pero quiero dejarles con el pensamiento: el que lee, el que escucha, que corra en pos de esa visión, en pos de ese mensaje. Que el fervor, el celo de Dios, lo vivo de Dios en nosotros, haga despertar nuestros corazones para correr en pos de Él. Que el Señor les bendiga, hermanos.